todos. Un saludo muy especial en nombre de los miembros de la Junta Directiva de nuestra organización, del Envigado Fútbol Club. También de nuestro presidente Ramiro Ruiz, que siempre ha estado muy atento a estos procesos de la Escuela de Iniciación. Mi nombre es Andrés Colorado, yo soy el director de la Escuela de Iniciación Deportiva Cantera de Héroes, y el objetivo de este espacio de hoy es dar claridad frente a algunos elementos que se han venido presentando en las últimas semanas, y también pues como presentar unas recomendaciones frente a los diferentes espacios que vamos a compartir con nuestros niños en estas semanas. Primer elemento, tenemos dos situaciones que nos tienen por fuera de las canchas, de los entrenamientos. La primera es la contingencia ambiental que tenemos en el Valle de Aburrá. Esa contingencia no se ha superado aún. Es importante que no perdamos de vista que la calidad del aire en nuestro territorio no es saludable para nuestros chicos. Nuestros chicos hacen parte de los denominados grupos sensibles, en las que están el adulto mayor y los niños más o menos hasta los 5 o 6 años. Los chicos que ya tienen un desarrollo superior a los 6 años, de pronto tienen un poco más de protección, pero esto puede generar situaciones a largo plazo. Entonces, inicialmente es tener claro que estamos por fuera de los entrenamientos, acatando esa recomendación de la autoridad ambiental, que en este caso es el área metropolitana del Valle de Aburrá. Algo se trató de hacer con el tema del pico y placa, que tuvo que cambiarse debido a esta nueva situación del virus COVID-19, pero la contingencia frente al tema ambiental sigue. Entonces, fundamental, nuestros niños no deben estar haciendo actividad física en el exterior, en las canchas, en las placas de la unidad residencial, porque el aire puede que ahorita no les genere traumatismos, pero eso se va acumulando y con el pasar de los años se pueden presentar esas complicaciones. El segundo elemento, y que ya nos tiene a todos en nuestros hogares, es el riesgo de contagio de este virus COVID-19. Este virus, por lo que he estado leyendo, tiene un gran impacto, sobre todo en la población adulto mayor. Son personas con un sistema inmunológico muy débil. Con los niños y los adultos jóvenes no hay pues como un gran riesgo, una mortalidad alta, dado que el cuerpo todavía tiene un sistema inmunológico que puede en cierta medida adaptarse a esta enfermedad y poderla eh, sortear, pero el riesgo está en la transmisión. Y es que una persona puede estar asintomática, yo puedo no tener tos, no tener fiebre, no sentir malestar general y puedo ser portador. Y el ser portador hace que pueda también contagiar a otras personas. Hemos visto el fenómeno de países como Italia, como España, donde la gente simplemente siguió su vida normal, siguieron yendo a bares, siguieron estando en restaurantes, siguieron yendo a colegios, a universidades, y llegó un momento donde el virus generó un contagio exponencial. Por eso es que las autoridades nacionales han decretado estas normas que muchas veces no son muy populares, pero que tenemos que tener en cuenta y seguir pues como en ese acompañamiento. Entonces, por eso estamos por fuera de las canchas, pero estar por fuera de las canchas no implica no seguir trabajando. Como cada uno de ustedes lo ha conocido en el momento en el que ingresan a la escuela, en esa primera charla donde les contamos cuál es nuestro objetivo, inicialmente nosotros pensamos en contribuir al desarrollo integral de los chicos. Esta es una situación especial y por eso hemos pensado que esos canales de comunicación que la tecnología nos brinda ahora pueden ser muy válidos para poder seguir informando y seguir haciendo ese acompañamiento profesional. Tenemos una realidad hoy, una realidad que es que tenemos a nuestros niños en casa.
Unos niños que lo recomendable es que no estén afuera, que no salgan a jugar, pero también tenemos otro elemento y es que la alimentación en este periodo eh, va a tener ciertas variantes y eso depende pues como del hogar. Es importante tener claridad frente a esto porque estamos con una restricción de actividad física en el exterior. Nuestras casas, nuestros apartamentos cada vez son más pequeños, más justos y en ese orden de ideas los chicos ya no pueden correr, no pueden saltar, no pueden jugar con el balón y casi que los estamos llevando a un comportamiento muy sedentario en nuestras casas. Por eso las unidades residenciales construyen zonas comunes, piscinas, canchas, placas polideportivas, pero en este momento no se pueden utilizar. Entonces, el tema de la alimentación va como un factor importante y es que en nuestro cuerpo hay un equilibrio. Cuando nosotros ingerimos un alimento, ese alimento se convierte en energía. Esa energía el cuerpo la almacena si no la utilizamos o el cuerpo simplemente la utiliza cuando hacemos alguna actividad. ¿Qué sucede entonces cuando nos seguimos alimentando de manera cotidiana, de manera normal, pero baja nuestro nivel de actividad física? Toda esa energía que nosotros no consumimos, esa energía el cuerpo la guarda en forma de tejido graso o de tejido adiposo. Y ese es entonces el elemento que tenemos que estar monitoreando, y sobre todo en nuestros chicos. Nuestros chicos están en un proceso de desarrollo, en un proceso de crecimiento, pero ellos todavía tienen un sistema digestivo, un sistema de producción hormonal inmaduro, que está adaptándose al medio ambiente y adaptándose a las condiciones de la familia, porque un chico va a consumir lo que en su mesa ponen los padres de familia o los cuidadores. Entonces aquí ya hay algo mucho más estructural, ya hay algo mucho más profundo, y es que no podemos pensar que para salir de la alimentación es simplemente lo que sea más fácil de preparar o lo que ya venga empacado y que el niño simplemente lo tenga. Y más en estos días que está en la casa todo el día y que muchas veces no hay un control frente a la cantidad, frente a la regularidad y frente a la calidad de alimentos que el niño está consumiendo. Es fundamental que nosotros podamos, como padres de familia, pensar más estratégicamente a la hora de comprar un mercado, de hacer una, podríamos decir, como una despensa saludable para los chicos, porque estos primeros años de vida van a ser la posibilidad para que sus sistemas digestivos, endocrinos, todos empiecen a tener una memoria. Entonces, aquí vamos a hablar de los alimentos y todos los tipos de alimentos que nosotros consumimos diariamente. Vamos a hablar de qué proporción necesitamos, porque hay mitos frente a las grasas, frente a los azúcares, frente a las proteínas, todo necesita un equilibrio y necesita un balance. Y eso va de la mano, como les decía ahorita, de el nivel de actividad física que tengamos. Ahora estamos en nuestros hogares, el nivel de actividad física lógicamente va a bajar. El gasto calórico va a ser inferior. La cantidad de calorías que mi cuerpo está utilizando va a ser mucho menor que cuando estoy entrenando, cuando estoy en clase de educación física en el colegio, cuando estoy jugando con mis amigos en la unidad. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. Vamos a empezar entonces con los tipos de alimentos. El primer tipo de alimentos son los alimentos energéticos. Los alimentos energéticos son los denominados carbohidratos. Para nosotros los carbohidratos son muy importantes, sobre todo en el tema deportivo, porque son los alimentos que le entregan ese combustible al cuerpo para poder funcionar. En este grupo de alimentos encontramos el arroz, encontramos las harinas, encontramos todo ese tipo de alimentos que son de consumo rápido y que le entregan al cuerpo una energía disponible. Esos alimentos son muy ricos
Ahí encontramos los dulces, encontramos los empacados, las galletas, todos esos elementos que están muy disponibles. ¿Qué sucede con esto? Que sí, claro, son energía, pero si nuestro cuerpo esa energía no la consume, el cuerpo con un principio de evolución que viene de nuestros ancestros, porque la comida no era tan eh, disponible como ahora. Antes, un ser humano para poder consumir un alimento tenía que cazar, tenía que esperar una cosecha y pasaban días enteros en que no podían consumir un alimento. Ahora es simplemente ir al refrigerador, ir a la despensa, ir a una tienda, a un espacio donde vendan alimentos y lo puedo consumir. Pero esa herencia genética la tenemos. Entonces el cuerpo no va a gastar energía, el cuerpo no la va a botar, no la va a desperdiciar. El cuerpo, entre comillas, piensa, esto lo voy a guardar porque de pronto más adelante lo podemos necesitar. Entonces el consumo excesivo de carbohidratos lleva a una acumulación de tejido graso, de tejido adiposo. Ya encontramos cada vez más frecuentemente niños con problemas de sobrepeso, niños con problemas de glucosa en sangre, que es esa acumulación de azúcar en sangre, porque ponemos a trabajar nuestro hígado de una forma acelerada. Entonces aquí es importante que podamos definir claramente que en un plato para un niño, máximo el 30% de ese plato debería estar compuesto por carbohidratos, por arroz, por papa, por esos tipos de alimentos, por harinas que le van a generar energía. Ideal consumir una buena fuente de carbohidratos, sobre todo en las mañanas o antes de actividad física, antes del entrenamiento, por lo menos una hora y media antes. Eso le va a permitir al organismo tener una energía disponible, porque tampoco podemos suprimir del todo los carbohidratos, porque vamos a tener un niño sin energía, una persona sin capacidad de generar estímulos de manera rápida. Además, nuestro cerebro tiene como combustible el oxígeno y la glucosa que viene de los carbohidratos. Entonces es tener muy claro que es un alimento necesario, pero que tenemos que regular esa proporción. En ese orden de ideas, entonces, recomendable consumir carbohidratos, sobre todo en la primera comida del día, en el desayuno, es la comida más importante del día. Muchas veces nuestros niños se saltan esa comida porque se levantaron rápido para ir al colegio, porque se pusieron a jugar inmediatamente. Todos estas excusas hacen que nuestro cuerpo empiece a trabajar sin energía y nuestro cerebro y nuestras células empiezan a sufrir. Entonces, esa primera comida del día es fundamental, una buena cantidad de carbohidratos porque son alimentos energéticos. Ahora vamos a pasar a los alimentos constructores. Los alimentos constructores sí que son fundamentales en estas edades. Los alimentos constructores son las proteínas. Las proteínas son las encargadas de regenerar todo nuestro cuerpo, de construir los órganos, los músculos, los huesos, todos los tejidos que tenemos están compuestos por aminoácidos que son proteínas. Las proteínas entonces las encontramos en las carnes rojas, en las carnes blancas, la encontramos en algunas leguminosas, pero también la encontramos en lácteos, en los huevos, o sea, son alimentos de una carga importante porque el cuerpo necesita ese, podríamos decir, ese insumo para poderse regenerar. Nosotros cada 3 años tenemos un esqueleto nuevo y es que en la noche cuando estamos descansando, esos procesos internos generan que el cuerpo con las proteínas que consumimos empiece a reemplazar esos espacios de nuestro esqueleto que están desgastados. Si un niño o un adulto deja de consumir proteínas, va a tener esa deficiencia y esa deficiencia se va a ir acumulando con el paso del tiempo. Yo no pierdo masa muscular de un día para otro porque un día no consumí carne o porque un día no quise comerme la sopa de lentejas o porque un niño no quiso tomar un yogur. Por un día no va a pasar nada, pero la acumulación de esas situaciones va a generar retrasos en el crecimiento,
problemas de la producción de masa muscular. Queremos entonces que nuestros niños lleguen a una edad donde posiblemente puedan tener la opción de ser competitivos porque vienen de un proceso de formación deportiva secuencial y llegamos a una edad donde la talla, la fuerza, la velocidad puede marcar diferencia. Y esto lo produce un esqueleto fuerte y un sistema muscular con una buena condición. Hay un gran riesgo y es que cuando una persona no consume una buena cantidad de carbohidratos para iniciar una actividad física exigente, el cuerpo como respuesta, como mecanismo de defensa, lo que hace es empezar a consumirse las proteínas. Ustedes han visto los ciclistas que terminan una etapa o terminan una gran vuelta de 20 días diarios montando 4 o 5 horas. Estas personas bajan de peso tremendamente y es que la cantidad de carbohidratos que tienen disponibles no es la suficiente para esa demanda y empiezan a consumirse el músculo. Un niño que simplemente quiera desayunar con galletas, que no quiera comer queso, que no quiera comer huevo, que no le gusten esos alimentos que tienen carga proteínica en un desayuno, en un almuerzo, en una comida, va a ir acumulando ese déficit y el cuerpo esencialmente va a empezar a generar problemas en el crecimiento. Entonces, fundamental que nosotros en el plato de un niño, por lo menos, el 25% de este plato esté conformado por una proteína, que puede también estar combinada con otro tipo de proteínas, porque no necesariamente tienen que ser proteínas de origen animal, como les decía ahorita. Hay proteínas de origen vegetal, hay algunos hongos, las orellanas, hay unas leguminosas, los garbanzos, el frijol, las lentejas, que también hacen un aporte importante en este campo de las proteínas y que para los chicos es fundamental este tipo de alimento para que puedan seguir construyendo ese cuerpo sano y fuerte que queremos también ayudar a desarrollar. El otro elemento son los alimentos reguladores. Esos alimentos reguladores, paradójicamente, que son el tipo de alimento que deberíamos tener en mayor proporción en nuestro plato, que son las frutas y las verduras, muchas veces no está en el plato, no lo enseñamos a consumir o simplemente no está presente. ¿Qué buscamos entonces con qué obtenemos con las proteínas, con los carbohidratos? Energía. Con los alimentos reguladores, que son las frutas y las verduras, obtenemos una cantidad de nutrientes y minerales que permiten que el cuerpo funcione de una manera adecuada. Cuando el cuerpo tiene una buena carga de vitaminas, de minerales, por ejemplo, la contracción muscular, que yo pueda hacer una buena contracción muscular, necesita que yo tenga sodio, tenga potasio, tenga magnesio en mi cuerpo y eso me lo puede aportar son las frutas y las verduras. En algunos casos las proteínas animales entregan también estos minerales, pero si tenemos podríamos decir, una rutina constante de incluir una ensalada, de incluir las frutas entre las comidas, asegurar que un niño por lo menos consuma 5 porciones de fruta diarias, cambiar la galleta o cambiar el ponqué por una manzana, por una pera, por un banano, por la fruta que este niño disfrute, es un ejercicio muy importante, porque para los chicos se va a volver un hábito el consumir este alimento. Y como les decía ahorita, si nosotros en el mercado, en el momento en el que estamos adquiriendo estos alimentos, pensamos estratégicamente, vamos a tener un mercado cargado de frutas, de verduras, de una buena proteína. Y los carbohidratos, como les digo, son importantes, no se pueden desechar, pero no pueden ser el aporte más grande en cada comida. Entonces, esos alimentos reguladores permiten que nuestro cuerpo funcione bien. Entonces dicen, la zanahoria es muy buena para la visión. La zanahoria tiene una alta carga de vitamina A, que es la que cuida el funcionamiento de toda la estructura del ojo. La vitamina C es importante para que uno no se enferme. Claro, la vitamina C fortalece el sistema inmunológico.
La vitamina C la encontramos en los cítricos, en las manzanas, perdón, en las naranjas, en las mandarinas, pero hay un alimento que tiene la gran carga de vitamina C y es la guayaba, que es muy común en nuestro ambiente. Las ensaladas deberían ser por lo menos el 45-50% del plato de un niño. Si nos ponemos a hacer una reflexión a conciencia, estas proporciones en muchos hogares no se dan. Si en algunos hogares se dan, excelente, excelente que lo estemos haciendo así y seguro que a largo plazo este chico va a tener una conducta alimentaria muy positiva, además de tener pues un funcionamiento de su organismo óptimo. Y el último elemento de nuestros alimentos son las grasas. Con las grasas hay una gran controversia. Las grasas tienen, podríamos decir, como un mito encima, y es que entonces todo lo que yo consuma como grasa inmediatamente se va para el cuerpo a guardarse como grasa. Eh, el cuerpo y investigaciones recientes han demostrado que el cuerpo asimila de una mejor manera la grasa que el azúcar. El azúcar para nosotros no es algo común, algo natural. La hemos venido consumiendo los últimos años, pero el cuerpo humano no está diseñado para digerir el azúcar. El azúcar al cuerpo del ser humano le genera una serie de trastornos, de ahí vienen todos los problemas de diabetes, problemas de circulación, mientras que la grasa es un alimento que genera una energía que está almacenada, una energía que el cuerpo va a utilizar en cierto momento, pero yo le tengo que enseñar al cuerpo a utilizar ese tipo de energía. Para yo poder consumir una grasa, necesito que mi cuerpo haya agotado todas las otras vías de producción de energía. En ese orden de ideas, lo primero que nosotros consumimos es la glucosa que tenemos disponible en acciones muy cortas, en carreras en segundos. Más o menos después de los 5 o 10 minutos empezamos a utilizar el glucógeno que tenemos en la célula, lo empezamos a transportar y lo último que el cuerpo empieza a consumir son las grasas porque son una reserva. Yo no me gasto los ahorros con la primera cosa que voy a comprar, los ahorros los tengo para algo importante. Entonces, entrenar muy bien el sistema cardiovascular permite que el cuerpo después de 30, 40 minutos empiece a utilizar como fuente de energía las grasas. Entonces, si nosotros llevamos un tiempo acumulando grasas, vamos a requerir que ese proceso de reversa también se genere en un tiempo más o menos similar al que yo llevo acumulando. Las grasas son un alimento que necesitamos en muy poca proporción porque, como les decía ahorita, los carbohidratos se convierten en grasa cuando no los utilizo. Las grasas las encontramos en muchos alimentos y además se la añadimos en la preparación. Cuando hablamos de grasas, hablamos de dos tipos de grasas. Hay unas grasas que son insaturadas o no saturadas y las grasas saturadas. ¿Qué es la saturación de una grasa? La saturación de una grasa tiene que ver con la preparación. Cuando yo frito algo, ¿sí? Lo frío en grasa, cada vez que yo caliento esa grasa, la llevo a un punto de fusión o la llevo a un punto de calentamiento, hace que la grasa se vaya saturando, se vaya cargando. Y por eso cuando consumimos alimentos que se han preparado en repetidas ocasiones con la misma grasa, con el mismo aceite, genera que ese alimento lleve una carga de grasa saturada mayor. El utilizar, por ejemplo, aceites como aceite de oliva, otros tipos de aceite que no tienen esa carga de saturación, ayuda a que el organismo pueda también tener un colesterol bueno, porque tenemos un colesterol de baja densidad, que es el que se pega a las arterias, que es el que genera pues como los taponamientos a nivel cardíaco, y hay un colesterol de alta densidad, que es un colesterol que hace lo contrario, limpia todos esos elementos, esas ateromas o esos espacios que tenemos en nuestras arterias donde se acumula la grasa. Entonces, es fundamental que seamos conscientes que el tema de la alimentación
no es solamente quitarle el hambre a un niño, que el niño quede lleno, ya desayunó, ya almorzó, ya comió. Independiente de que él esté lleno, necesitamos asegurar que el niño esté consumiendo los alimentos que necesita de manera proporcional. Acá tenemos otro elemento que normalmente pues lo consumimos, es el agua. El agua es fundamental. Nosotros somos 70% compuestos de agua. Todas nuestras células necesitan de agua. Nosotros podemos estar 15 días sin ingerir un alimento, pero no podemos resistir más de 3 días sin tener agua. El agua es fundamental y también hay muchos mitos frente al agua, y es que tenemos que consumir 2 litros de agua diario, tenemos que tener cierto tipo de hidratación. Hay algunas bebidas deportivas que eh, le aportan estos elementos que les decía ahorita, el sodio, el potasio, elementos adicionales al cuerpo, pero que en un sistema digestivo en formación, un sistema digestivo inmaduro como el de nuestros niños, puede generar un problema. Un niño a esta edad, que están sus hijos hasta los 12 años, no debería estar consumiendo Gatorade, no debería estar consumiendo ningún tipo de bebida que tenga aporte de electrolitos, porque se vuelve muy pesado para el riñón poder hacer ese filtro. Entonces, la recomendación es a que los niños les enseñemos a consumir agua. Somos afortunados porque en la zona en la que vivimos, en el área metropolitana, es posible en muchos hogares abrir la canilla y poder sacar agua para consumir directamente. En otras zonas del país es necesario hacer un procedimiento para poderla purificar. Cambiémosle al niño la malta, cambiémosle al niño el Gatorade, cambiémosle al niño la gaseosa por agua. Eso al principio va a generar, el agua no sabe bien, el agua es simple, no tiene el dulce, porque el dulce le encanta a los niños. No tiene las burbujitas de la gaseosa. Pero si nosotros tenemos como hábito el consumir agua, y lo digo desde la familia, que todos en la familia tengamos ese hábito, le vamos a ayudar al niño para que él tenga una correcta hidratación. Todas las bebidas que tienen gran carga de azúcares generan el efecto contrario, y es que no me quitan la sed, sino que me van a generar mucha más sed. Entonces, importantísimo que estemos acompañando los alimentos con buena hidratación. No necesariamente tiene que ser que el niño para poder comer tenga solamente que tomar agua, no, él se puede tomar un vaso de leche, se puede tomar un jugo, ojalá sin azúcar, un jugo natural sin azúcar, que le enseñen a él a poderse hidratar. Sería genial que los chicos, en vez de tener un paquete de papitas y una gaseosa, tengan una botella de agua y una fruta, y de esa forma, con esos pequeños cambios, vamos generando transformaciones en su estilo de vida, porque eso es lo más importante. Y para eso es un proceso de formación lo que tenemos acá en la escuela de iniciación. Es que nuestros chicos adquieran unos hábitos que sigan replicando durante el resto de su vida. No solo cuando estén aquí, no solo cuando los profes les estén invitando a hacer este tipo de consumo. No, el consumo diario, la regularidad que van a tener y la elección que van a desarrollar cuando ya sean ellos autónomos y sean ellos quien haga el mercado en su casa, va a ser lo que le enseñamos en nuestro hogar. Entonces, frente a este tema de la alimentación, yo veo que acá hay varios comentarios de los padres de familia. Vamos a ir eh, respondiendo pues a medida de estos días, encontrando pues como las respuestas para cada uno frente a sus dudas, sus inquietudes. Otro elemento importante de este espacio, y que también en esta semana se nos da, en estas semanas que están los chicos en la casa, es el tema del descanso. El descanso pensado como esa regularidad que hay entre la actividad y el sueño. Para los chicos, el sueño es fundamental. El sueño es lo más serio que debe tener un niño y debe ser como su mayor compromiso para poder tener una formación estructural y corporal idónea.
porque en el sueño se produce algo muy importante y es la llamada hormona del crecimiento. Messi tuvo que inyectarse hormona del crecimiento para poder llegar a jugar fútbol profesional. Nosotros normalmente producimos la hormona de crecimiento. Hay una herencia genética que viene desde nuestros familiares, de nuestros padres, frente a la talla que yo voy a tener y al tipo de estructura corporal. Pero la hormona de crecimiento me asegura que yo pueda alcanzar ese 100%, que yo pueda alcanzar ese máximo. Si un niño no tiene la producción adecuada de la hormona de crecimiento, ese 100% que él estaba predestinado para alcanzar, no se va a lograr. Y la hormona del crecimiento tiene una particularidad y es que solamente se produce en el sueño profundo. Cuando un niño se acuesta a dormir, nosotros tenemos unos ciclos del sueño y hay la primera parte del sueño es un sueño donde nosotros fácilmente nos podemos despertar, donde todavía los sentidos están muy alerta y no estamos en ese sueño profundo, es un sueño muy ligero. Cuando ya alcanzamos cierto tiempo en esa posición, pasamos al sueño profundo. Y el sueño profundo es la etapa donde nuestro cerebro desconecta como el cuerpo para protegernos y el cuerpo empieza a generar toda esa, podríamos decir, como esa estructura corporal en los niños o en los adultos, a hacer esa regeneración de los tejidos que hemos desgastado ese día. Entonces, un chico que no duerma lo suficiente va a tener menos oportunidad de producir hormona de crecimiento y eso es lo que no queremos. Entonces, el descanso, esa rutina o ese ritmo circadiano, el que yo me levanto y el que yo me acuesto, cuando los chicos están en el colegio, tiene una dinámica. Y hay algunos niños que deben levantarse a las 5 de la mañana, a las 5:30, otros a las 6, porque por lo general los colegios están concentrados en la jornada matutina. Ya en la tarde algunos tendrán una siesta, es recomendable. Y los niños que tengan la posibilidad de tener una siesta de 20, 30 minutos máximo, sería genial. Porque el cuerpo con esa pausa, que son 20 o 30 minutos, hace una recarga de energía tremenda y puede llegar a las actividades de la tarde muy atento, muy motivado, participar de una manera adecuada. Entonces, si tenemos la opción que ese niño pueda descansar luego de llegar del colegio entre 20 y 30 minutos máximo, no es que el niño se acueste 2 horas, 1 hora, porque ya eso le va a generar el efecto contrario. Es una siesta entre 20 y 30 minutos. Esta siesta lo potencia, le permite que pueda participar de actividades físicas con una mayor vigorosidad y lo que buscamos es que al finalizar la tarde, ya empezar la noche, el niño tenga una muy buena alimentación y pueda llegar a descansar. ¿Qué es recomendable? Que un niño tenga un descanso por lo menos de 7, 8 horas o ideal si pueden dormir entre 9, 10 horas que sean continuas. Para eso necesitamos tener un ambiente en nuestros hogares, un ambiente que permita que nuestros niños puedan descansar tranquilamente, que no tengan interrupciones, que el ruido, que la luz no interrumpa ese sueño profundo. Hay familias donde los chicos tienen computador en su habitación, tienen videojuegos en su habitación, tienen tablet, tienen celular. Eso va a interferir en el sueño. Inclusive los smartwatch que generan luz pueden generar una interrupción. Lo otro es que muchas veces los adultos nos acostamos muy tarde. Entonces, si yo como adulto me estoy acostando a las 11:30 de la noche y estoy haciendo ruido, estoy organizando las cosas, tengo todas las luces de la casa encendidas, voy a interrumpir el sueño de ese chico. ¿Y por qué ese chico entonces cuando yo lo despierto a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, está de mal genio, no se quiere levantar? Es porque el cuerpo no alcanzó a recuperarse, no alcanzó a tener un descanso adecuado. Entonces el sueño para ellos es fundamental.
El tiempo que él tenga para producir hormona del crecimiento es oro. Y ahora en este tiempo donde los chicos van a estar en la casa, es mantener en lo posible esa regularidad. Porque cuando hacemos pausas de sueño en el día, hacemos que ese sueño profundo en la noche sea mucho más corto. Una siesta de 2, de 3 horas va a hacer que el chico no tenga una producción adecuada de hormona de crecimiento. Y ya en la noche, entonces él se va a acostar mucho más tarde y va a tener un periodo muy corto de producción de hormona de crecimiento. El sueño no va a ser reparador. Entonces necesitamos que nuestros chicos tengan esa rutina, buscar que ellos en la mañana, bueno, no los vamos a levantar a las 5, a las 6, pero sí tipo 7 de la mañana, 7:30, que es un horario donde ya estarían en el colegio, sí tienen que estar despertando, tienen que estar tomando un muy buen desayuno, empezar a hacer actividades y ojalá que la primera actividad del día en, esta, en estas semanas sea desarrollar actividad física. No necesitamos estar en una placa polideportiva, no necesitamos estar en una piscina, simplemente tener imaginación, tener una motivación para poderme mover. Hay muchos ejercicios que se hacen con el propio peso del cuerpo, donde se trabaja la fuerza, donde se trabaja la flexibilidad. Los profes han hecho un énfasis en este aspecto y es que la flexibilidad a medida que avanza la edad la vamos perdiendo. Si nuestros niños en esta semana se enfocan en que por lo menos 20 minutos del día lo dediquen a hacer ejercicios de flexibilidad, pueden contactar a los profes les van a dar recomendaciones sobre ejercicios que deben desarrollar, repeticiones, cantidad de series, eso los profes se los pueden seguir recomendando a través de los grupos de WhatsApp y de los diferentes medios de comunicación. Entonces no necesitamos tener un balón para seguir con una buena actividad física. Otra recomendación importante es que los juegos tradicionales que como papás tuvimos la fortuna de poder participar de ellos, de saltar lazo, de jugar golosa, de hacer muchas actividades que se pueden hacer en nuestra casa. El compromiso es que se lo enseñemos a nuestros niños, que juguemos con ellos. A muchos de nosotros ya nos tienen también en nuestros hogares. Yo desde esta semana también estoy en mi casa y la idea es que a nuestros niños les podamos enseñar estos juegos. Para ellos es muy novedoso y es un espacio donde también hacemos actividad física y los mantenemos en esa tónica, en seguir desarrollándose ese potencial. Frente al tema del descanso, entonces, la recomendación es que ese ritmo circadiano lo sigamos respetando, que nos despertemos en la mañana, que tengamos una buena alimentación. Muy importante durante el día también desarrollar esas actividades de carácter cognitivo, juegos como el ajedrez, como el parqués, el dominó, hacen que el niño tenga que empezar a pensar, tenga que empezar a tomar decisiones. Saqué 7, ¿qué hago? Si hago aquí este movimiento puede pasar esto. Eso es la base del desarrollo de la estrategia. Y para los padres de familia que puedan tener la fortuna de compartir con sus hijos esta semana, sobre todo ahorita el fin de semana, que tenemos que estar todos en casa, esos juegos de mesa hay que recuperarlos y hay que enseñarles y eso motiva a ese pensamiento estratégico que necesitamos en el deporte. Asegurar entonces que nuestros chicos tengan muy pocas horas de exposición a las pantallas, las horas de exposición a la televisión, a los computadores, a las tablets, a los celulares, ideal que fuera lo mínimo posible, que nuestros niños ya sean capaces de divertirse sin tener una pantalla de por medio, porque estamos llegando a eso en este momento, en que para que ellos estén entretenidos necesitamos entregarle una pantalla, que ellos interactúen con una pantalla. Hay una cantidad de actividades que podemos hacer con ellos sin que medie un elemento tecnológico. La tecnología nos debe permitir acercarnos en este tipo de situaciones, pero muchas veces la tecnología nos aleja de las personas que tenemos cerca. Entonces, como padres de familia debemos ser conscientes que ellos
nos están observando, ellos nos copian y todo lo que hacemos nosotros ellos lo van a hacer. Entonces, si yo no soy capaz de estar sin mi celular, si yo no soy capaz de estar sin mi tablet, seguramente mi hijo va a tener ese mismo comportamiento. Entonces, el llamado es a eso, a que podamos compartir con ellos, que les demos la opción de conocernos, de vivir, revivir esos juegos tradicionales y que en este resto de semana podamos tener actividades que le ayuden a enriquecer ese desarrollo motor. Finalmente, invitarlos para que sigamos conectados. Esta página de la Escuela de Iniciación es un espacio donde vamos a seguir colgando mucha información. Vamos a invitarlos para la próxima semana a 2 nuevas charlas que vamos a tener también en vivo. Vamos a tener con el área médica una charla frente al sistema respiratorio. El sistema respiratorio es fundamental para un deportista. ¿Qué pasa con el sistema respiratorio de un niño? ¿Qué pasa con el sistema respiratorio de un deportista? ¿Y qué pasa con el sistema respiratorio de un atleta de alto rendimiento? ¿Qué sucede con esta contingencia, con esta coyuntura actual que puede afectar a largo plazo nuestro sistema respiratorio? ¿Por qué este virus es tan nocivo para los adultos mayores? Porque por lo general la exposición a tabaco, a humo, a contaminantes en los adultos mayores es mucho mayor. Entonces ya hay un desgaste de este órgano, de estos órganos, de ese sistema de los adultos mayores y por eso el virus genera mortalidad en ellos. Pero si yo quiero que, o mi hijo quiere ser un deportista de alto rendimiento, lo primero que tengo que desarrollar y tengo que cuidar es mi sistema respiratorio. Entonces, con el área médica, el martes a esta misma hora, 7 de la noche, vamos a tener a los responsables de la institución en este campo, trabajando con ustedes este aspecto, dándoles a conocer estos elementos. Y para el jueves, ya desde el área de psicología, también vamos a tener un aporte muy importante frente a lo que es qué hacer con los niños en esta semana. Los psicólogos les van a dar ideas, les van a dar consejos, les van a hablar de situaciones cotidianas que se pueden generar, porque muchas veces nuestros hijos se convierten en unos extraños en nuestra casa, ellos van creciendo y ya no sabemos qué les gusta, no sabemos qué pasa, y es que ellos van teniendo un proceso de transformación, no solamente física, sino cognitiva, también en su personalidad. Entonces, entender esas dinámicas y poder comprender que necesitan otros estímulos, que necesitan atención, que necesitan acompañamiento, es fundamental para que podamos esta situación verla como una oportunidad, no verla como un problema. Un problema es que nos enfermemos, una oportunidad es que tengamos tiempo para estar con estos niños, que muchas veces el trabajo y las obligaciones nos lo quitan y tenemos que trabajar, tenemos que estar produciendo para poder tener una vida adecuada, pero ahora tenemos esta gran oportunidad de compartir con nuestros niños. La recomendación también frente a las familias que tienen adultos mayores, los tenemos que cuidar, los tenemos que proteger. Son una población sumamente vulnerable y cuando son personas con enfermedades de base, con problemas de hipertensión, de diabetes o problemas pulmonares, el riesgo aumenta mucho más. Entonces puede que yo no tenga síntomas del virus, pero puedo ser un transmisor y generarle un gran problema a ese abuelo, a esa abuela, a esa mamá que tanto ha hecho por nosotros y que lo mínimo que deberíamos retribuirles es ese cuidado. Agradecerles la atención, una muy buena participación, estaban en promedio 160 personas atentos a este espacio. Nosotros estamos disponibles y este canal va a estar siempre abierto para resolver sus dudas, sus inquietudes. Esperamos también su comprensión frente a estas dinámicas. En la primera semana de la contingencia ambiental, planteamos unas actividades teóricas para desarrollar con los niños y algunos padres de familia pues manifestaron su malestar porque no estaban los niños entrenando, porque entonces para eso no lo hubiera traído.
y es que también el entrenamiento deportivo tiene otros componentes diferentes a la parte técnica y a la parte táctica y a la parte física. Está lo psicológico y lo teórico. Entonces la invitación es también que comprendamos que hay momentos donde debemos hacer un alto en el camino, pensar a futuro y no pensar en el ahora. Es que está perdiendo 2 semanas de entrenamiento, 3 semanas. No, no lo está perdiendo, lo estamos protegiendo de un daño futuro, de un problema mayor, de posiblemente desde este momento cerrar su carrera, posiblemente carrera deportiva, si no lo cuidamos, si no hacemos que su cuerpo pueda tener un desarrollo. Entonces, agradecerles nuevamente, invitarlos entonces para que estemos atentos y el próximo martes a las 7 de la noche estaremos con ustedes con el tema del sistema respiratorio en los niños. Una feliz noche para todos, un abrazo.